Hola amigos, somos estudiantes del Instituto Tecnológico del Istmo de la especialidad Ingeniería en Gestión Empresarial. A continuación les presentaremos el siguiente proyecto integrador de la materia Estadística Inferencial 2, representando al equipo 9, que está conformado por Reina Ruiz Villalobos, Misael Nicolás Ortiz, Alexis del Carmen Castillo Castillo, Limber López Valdivieso, Maya Fernández Gallego Sánchez, del grupo Quinto E, a cargo de la docente licenciada Janet Areni Balmont Pineda. Introducción. En el mundo laboral, como muchas veces, es necesario resolver problemas que implican conjuntos de variables, como se sabe que existe alguna relación propia entre ellas. A partir de lo anterior, es necesario establecer modelos que expliquen dicha relación. La relación lineal se ocupa de investigar la relación entre dos o más variables continuas. Esta no es más que una técnica que trata de predecir el comportamiento de una situación con respecto a otra. Permite predecir con seguridad lo que puede suceder en diferentes cuestiones. Es por ello que es un tema de suma importancia. Regresión lineal. La aplicación de este método implica un supuesto de linealidad. Cuando la demanda representa un comportamiento creciente o decreciente, por tal razón, se hace indispensable que previo a la selección de este método exista un análisis de regresión que determine la intensidad de las relaciones entre las variables que componen el modelo. Correlación y regresión lineal. La correlación lineal y la regresión lineal simple son métodos estadísticos que estudian la relación lineal existente entre dos variables. Objetivos: determinar las horas de uso adecuado de una computadora durante el día. Informar al usuario cómo le afecta el uso de la computadora durante su función. Idear e implementar alternativas de solución al problema. Objetivos del tema. El objetivo de un análisis de regresión es determinar la relación que existe entre una variable dependiente y una o más variables independientes. Para poder realizar esta relación, se debe postular una relación funcional entre las variables. Hoy aprenderemos a realizar un ejercicio de correlación y regresión en el que se incluyen dos variables llamadas dependientes e independientes. Siempre se establecerá una relación funcional de la siguiente manera. La variable dependiente Y, número de personas a las que les afecta, depende de la variable independiente X, en este caso, horas de usos de la computadora. Entonces podemos decir que la afectación depende de las horas de uso. Alumnos del Instituto Tecnológico del Istmo han obtenido la siguiente información referida a la población que conforma el grupo de Ingeniería en Gestión Empresarial, Grupo E, respecto a cuánto les afecta el sentido de la vista por el uso de la computadora diariamente, donde sus variables son Y, número de personas que les afecta, X, hora de usos de la computadora, siendo los datos los siguientes. Seguidamente se comprueba si se trata de una relación lineal, analizar un diagrama de dispersión y hallar el coeficiente de correlación. Primero debemos graficar la variable afectación y horas de uso de la computadora para analizar el tipo de relación que tiene. Para tal efecto me voy a la opción de insertar, selecciono el tipo de gráfico dispersión. La primera opción, obviamente aparece un gráfico en blanco. Vuelvo a la pestaña herramientas de gráfico y selecciono la opción insertar datos. Enseguida se agregan las series. El nombre de la serie será diagrama de dispersión. Inserto los datos valores de X y selecciono los datos de la primera columna. Enseguida se agregan los datos de la variable Y. Los valores de la segunda columna, doy a aceptar y nuevamente aceptar para obtener el diagrama de dispersión.
Posteriormente se modifican los ejes. Selecciono el eje X y me voy a opciones de ejes. Modifico los valores mínimos y máximos para X y Y. Cambiamos los valores de X y Y. Para X sería ahora, ¿cómo estoy segura de que es una relación lineal? Haciendo clic sobre los datos, vemos cómo todos los puntos de dispersión se han seleccionado. Le doy clic derecho y enseguida a la opción Agregar línea de tendencia. Vemos en la parte derecha que las opciones de línea de tendencia corresponden a una relación lineal. Y también vemos cómo una recta se ajusta tanto a la forma en la que están agrupados los datos como a la tendencia en el camino de los datos, que representa una agrupación creciente, y en este caso positivo. Ajustamos el gráfico y lo colocamos al lugar en el que se pide. Como ya sabemos, se trata de una relación lineal. Podemos calcular el coeficiente de correlación que me va a indicar con mayor precisión el grado y el tipo de relación, es decir, si se trata de una relación negativa, inmersa, positiva directa o sin relación. En este caso, esta correlación debe salir positiva, como lo muestra la gráfica. Por lo tanto, este coeficiente de correlación R es la forma estadística de medir esta correlación, la cual debe salir positiva, que tomará valores desde 0 hasta 1. Para tal efecto, se divide el desarrollo de la fórmula en numerador y denominador y se van calculando por separado, para finalmente calcular el coeficiente de correlación R. Vemos que la fórmula requiere de datos adicionales, la sumatoria del producto de la variable X y la variable Y, menos el producto de la sumatoria de la variable X por la sumatoria de la variable Y. En el caso del denominador se necesita n por la sumatoria de los cuadrados de x menos la sumatoria de la variable x elevado al cuadrado. La misma situación se repite para la variable y. Procedemos. Se necesita el producto x por la variable y, seguidamente la variable x al cuadrado y la variable y elevado al cuadrado. Calculamos los valores con igual a variable x por variable y. Y enseguida se completan los demás valores. Para el cuadrado de la variable x se utiliza la función potencia. Se selecciona el dato de la variable x, en mi caso 2. Se cierra el paréntesis y se hace clic para completar el resto de la columna. Y asimismo,
x elevado al cuadrado. La función potencia se selecciona el dato y se completa la tabla. Procedemos a utilizar la sumatoria utilizando la función suma se abre paréntesis, seleccionamos el dato de la variable x y obtenemos como resultado 55. Arrastramos la fórmula para obtener la sumatoria de los datos de los siguientes productos. Después de tener los valores, procedemos a calcular el coeficiente de correlación. Podemos dividirlo en dos grupos, numerador y denominador. El numerador contiene dos grupos. El primer grupo irá el producto del número de datos, en este caso es 10, por la sumatoria del producto x, por y. En este caso será la tercera columna, menos la otra parte que será el producto de la variable x, por la sumatoria de la variable y. En este caso, la segunda columna. Y obtenemos la primera parte del coeficiente de correlación, menos la otra parte que será el producto de la sumatoria de la variable x por la sumatoria de la variable y. En este caso, la segunda columna obtendremos la primera parte del coeficiente de correlación. Para el denominador, vemos que es el producto de dos grupos. Vemos también que en cada grupo se repite una raíz cuadrada, el cual le coloco su respectiva función. Finalmente, podemos copiar todo este apartado. Veo estas dos paréntesis, me marcan que es la parte funcional de la raíz. Ponemos copiar, pegar y lo que tenemos que hacer es cambiar los valores que corresponden. El primer valor correspondiente n será la misma, en este caso seleccionamos la celda que correspondería al x cuadrado y quiero los valores del y cuadrado. La última columna. Finalmente podemos copiar todo este apartado. Veo estos dos paréntesis, me marcan que es la parte funcional de la raíz. Ponemos copiar, pegar y lo que tenemos que hacer es cambiar los valores que corresponden. El primer valor correspondiente n será la misma, en este caso seleccionamos la celda que correspondería al x cuadrado y quiero los valores del y cuadrado, la última columna. Finalmente, la potencia de la variable y al cuadrado, que correspondería a la segunda columna. Como hemos colocado los paréntesis, esta fórmula debe estar completa. El valor r será el numerador entre el denominador. Podemos reducir un poquito los decimales.
y vemos que el coeficiente de correlación corresponde a 0.823. Y como hemos visto gráficamente, se trata de una relación positiva y el coeficiente también sale positiva, muy cercano a 1, que significa que existe un alto grado de relación entre la afectación y las horas de uso de la computadora. Para comprobar esto, colocamos de nuevo R y utilizamos la función de correlación y entonces seleccionamos la matriz 1 de X. Y coma la matriz 1 de Y. Cerramos el paréntesis y le damos clic. Vamos a encontrar la ecuación de correlación entre una variable y otra cuando nos dan valores de Y y X y a partir de ellos la ecuación que lo relaciona. A partir de estas y las columnas de X cuadrada y la de X por Y, además de las sumatorias de las mismas columnas. Ahora vamos a encontrar la ecuación lineal de correlación entre Y y X. Es una ecuación de una recta de grado 1 en el que aparecen dos coeficientes, uno para X y una independiente. Para encontrar el valor de A se utiliza la siguiente fórmula y sustituimos los valores de N por la sumatoria de la columna XY menos la sumatoria de X. Por la sumatoria de Y dividido entre N por la sumatoria de X cuadrada. Multiplicamos 10 por 262 que nos da 2620 menos 55 por 35 que nos da 1925 entre 10 por 385 que nos da 3850 menos 55 al cuadrado que nos da 3020. Luego restamos 2620 menos 1925 que nos da 705 entre 3850 menos 3020 que nos da 830. Luego dividimos 705 entre 830 que nos daría punto 849, que es el valor de A.
Conclusión. Efectividad de la fórmula. La fórmula fue empleada para calcular el coeficiente de correlación y en este caso se comprobó la efectividad de dicha fórmula, puesto que se obtuvo un coeficiente de correlación lineal positivo. Asimismo se muestra el diagrama de dispersión lineal. Para la predicción, se puede deducir que mientras más horas de uso emplee en la computadora, se puede decir que mayor el daño que le genera al sentido de vista.